todo tiene que ver con todo. Un tema del que todos tienen experiencia y por lo tanto es muy poco original y poco apto para contar es relacionado con el encierro, con el estar encerrado, con el estar aislado, con las consecuencias que esto trae para la salud mental, para la salud física, los cambios de hábitos. Es un tema sobre el cual todos tenemos experiencias y por lo tanto es poco interesante compartir algo que todos ya conocen. Como decíamos en otras oportunidades, a diferencia del cine, de las películas, donde somos espectadores y las cosas les pasan a los demás, las cosas buenas y las cosas malas y las aventuras las viven por un momento otras personas en nuestro nombre, y a lo sumo podemos tratar de reproducirlos, tratar de jugar a que somos lo que acabamos de ver. En este caso, todos somos primeros actores porque todos vivimos el encierro. Es poco lo que se puede decir, pero algo vamos a ingeniárnosla para hablar de estas situaciones. Una cosa es cuando todo el mundo se ve obligado a estar encerrado en su casa y de golpe tenemos que convertirnos en esos superhéroes que no lo somos. Pero hay distintas situaciones actuales y en el pasado y seguramente se van a repetir en el futuro donde ciertas personas se han visto, se ven y se verán obligados a estar encerrados. Y no me refiero al obvio, ¿no? Al estar en una prisión encerrado. Me refiero a que una actividad que implique ese encierro. Una actividad que implique estar en un ambiente claustrofóbico, es decir, una actividad que te exija que no sufras de esa fobia, porque si no va a ser muy complicado. Hay muchos ejemplos. Si jugamos un poco a imaginarnos o a recordarlo, seguramente también vas a estar de acuerdo que podemos encontrar varios ejemplos. Uno de ellos sería, nos viene a la mente el trabajo dentro de un submarino. Aquí, de nuevo, hay que ver la realidad y la ficción, cómo se conjugan, porque muchas veces la imagen que teníamos de la vida dentro de un submarino, si la tomabas como base las películas que veíamos en el matiné de los domingos, esas películas de acción, los submarinos parecía ser algo interesante para poder jugar uno después con nuestra imaginación, ya que te acuerdas cómo era la cuestión, un capitán siempre elegante, con gorra, encerrado dentro de esa lata, mirando por el periscopio, el único que podía mirar para afuera, y vos te preguntabas, ¿y por qué los submarinos no tienen ventana? ¿Y cómo hacen los submarinos? Bueno, me lo sigo preguntando, ¿no? ¿Cómo hacen para andar debajo del agua si no pueden ver nada? Probá vos, metete en la piscina, cerrar los ojos y vas a ver cómo le encontrás rápidamente con tu frente el borde de la piscina. Y los submarinos venían y descubren, se meten por huequitos y siempre haciendo el mismo ruidito, ¿no? Ese que estás escuchando ahora. Tampoco sé por qué hacían siempre el mismo ruidito, pero si era un submarino tenía que tener ese ruidito. ¿Y qué más te acuerdas? Bueno, el capitán entonces, en condiciones normales, dando instrucciones, y había como 3 tipos más que estaban todos en el mismo lugar, uno al lado del otro, y todos repetían lo mismo. Se decía 20 grados a la derecha, todos decían 20 grados, bueno, ya sé, no decía derecha, decía babor, decía estribor, pero entonces si era 20 grados, el que estaba al lado decía 20 grados y el otro 20 grados y todos se hablaban igual. Así son como los marineros, parece que hay que repetir la cosa muchas veces. A alguien le decían eso y la cuestión es que el submarino iba y volvía. ¿Qué más? Venían los destructores y te tiraban las cargas de profundidad, entonces todo el mundo se agarraba porque eso empezaba, ahí se escuchaba el ruidito cuando venía cayendo esa lata, explotaba, se sacudía todo, empezaban a haber goteras y todos siempre miraban para arriba, o sea, nadie miraba el piso. Parece que los submarinos siempre se rompían por el lado de arriba porque todos miraban para arriba. ¿Qué más? Bueno, en algún momento había que hundirse, había que sumergirse o elevarse, no sé. En todo caso, para cada uno de esos movimientos pedían que todo el mundo que estaba desocupado, parece que era la mitad del submarino, tenían que correr hacia un extremo u otro del submarino. Cuando corrían,
pasaban por esas puertas chiquititas que son como estancos, y que si alguna vez te ha tocado la experiencia de visitar algún submarino, te imaginas los rodillazos que le pegabas a la primera puerta. Ellos corrían de un lado para el otro y comían, vivían, eran felices y todo el cuento. Eso no era tan idílico y tan romántico como se veía en las películas, y probablemente, hablando de películas, coincidirás conmigo que, salvo la película Das Boot del año 1981, ninguna de ellas, ninguna películas bélicas que tenían que ver con los submarinos, reflejaba realmente lo duro que era la vida dentro de los submarinos. Si hay ambiente poco cómodo para estar viviendo mucho tiempo, es dentro de esos submarinos. Si has visitado algunos museos donde se exhiben submarinos, aún los que supuestamente son los más modernos, no dejan de ser espacios muy pequeñitos. Y es muy fácil, imaginar cómo sería la vida si te encierran no con 2 o 3 personas, sino con muchas más personas dentro de un espacio tan pequeñito, donde para ahorrar espacio, recordad que las camas, por ejemplo, se mantenían calentitas. La parte buena es que nunca tenías que hacer la cama, porque siempre había alguien durmiendo, y entonces era simplemente cambiar de eso. Se mantenía bien calientito, pero anda a saber el calor que haría allá abajo, porque se iban compartiendo las camas, y todos los muebles que tenías era debajo, lo que podía meter debajo del colchón, la foto de mujeres pegada en la espalda del que dormía arriba tuyo para poder mirar, y eso es todo el entretenimiento. Eso era lo máximo que podían descansar, comer, andar a saber dónde, en los lugares más pequeñitos. Y la clave, como siempre, que no aparece en las películas, que no aparece en ningún superhéroe, es primero mostrarme el baño. Resulta que el submarino tenía esos normales, esos submarinos que nosotros vemos en la película, tenían un baño, uno solito. Imagínate el cuento. Uno solo, uno que complicado cuando hay alguien metido en el baño, y uno con necesidad de ingresar y golpeando la puerta. Ahora imagínate todos qué manera de sincronizar esfínteres entre todo el personal para que poder ese único baño. No voy a entrar en detalle de imaginarte cómo funcionaba el baño estando debajo del agua, pero le cuento que había un solo baño y no había ducha, porque eso sería un desperdicio de lugar, de espacio, de agua. Entonces, también esa imagen idílica de los marineros llegando al puerto con sus barbas crecidas y contentos de volver a casa, yo me imagino que más que un sonar, los descubrían oliendo el ambiente, porque los tipos venían de 3 meses metidos abajo el agua sin bañarse. Así que ya te podés imaginar los demás. Entonces, la imagen de las películas, por suerte, no las olíamos, y eran un poquito más idílicas de lo que es en realidad la vida en un submarino. Sumale a esto, a esta incomodidad, el tema de lo que nosotros necesitamos, nuestro cuerpo necesita, de acuerdo a lo que se conoce como los ciclos circadianos. Necesitas esas horas de oscuridad y de luminosidad, y nuestro organismo está acostumbrado a esos periodos de oscuridad y de luz, metidos en una caja metálica donde no tenés idea dónde estás, ni qué día es, ni si es de día, ni si es de noche, y más toda la demás presión. Te aseguro que hay que tener realmente vocación o estar loco para poder meterse durante tanto tiempo dentro de un submarino. Es algo para lo cual no me considero, digamos, muy apto. Hablando de otras situaciones, de otros lugares donde exigió mucho o exige realmente el tema y del encierro se torna algo complicado. Obviamente tiene que ver con las misiones aeroespaciales. Recordemos que desde las primeras misiones las hacían los primeros seres vivos que subieron al espacio, eran lamentablemente animalitos. Los vivos eran los que metían los animalitos dentro de una cajita muy chiquitita y los mandaban al exterior. Ya meterlo en la cajita es un estrés increíble para los animales, y ni te digo que te manden a muchos kilómetros de altura, y normalmente te morían allá arriba. Esos fueron los primeros. Pero cuando empiezan los hombres, Yuri Gagarin y el primero, más todos los que vinieron después,
Nunca fueron en lugares muy cómodos, nunca fueron en ambientes como el Tesla eléctrico que se mandó hacia Marte. No era una cosa así tan idílica, eran espacios muy reducidos porque acordate que para poder lanzarlos llevaban en la espalda unos tremendos cohetes y no lo que se necesitaba era que hubiera muy poquito peso en la punta para poder llegar a esas alturas. Entonces las cápsulas espaciales eran muy pequeñas. Desde las misiones, la Mercury, que si uno tiene la oportunidad de ver una cápsula Mercury en alguno de los museos donde se exhiben, a uno le cuesta creer que eso no sea un chiste y que realmente haya ido sentado alguien ahí y te tendrían que ofrecer mucho dinero o mucho alcohol o ambas cosas para que a uno lo convenzan de meterse en ese lugar, que por detrás te metan es una forma de decirlo, te metan un cohete gigante y que te lancen y que todavía te hagan creer que te van a recuperar a la vuelta cuando caigas como una piedra, como caían literalmente, muy, muy estrecho. Después ya vinieron las cápsulas, las Géminis, eran para 2 astronautas, pero no te creas que eran para 2 astronautas gordos, eran también nuevamente espacios muy pequeñitos. Luego vinieron las Apolo, tampoco, claro, eran 3, pero iban, de ahí debe haber surgido la frase vamos codo a codo, ¿no? Porque realmente no había otra forma de ir que no sea codo a codo. Inclusive eso no ha cambiado en nada, porque si miras las misiones con las que actualmente se suben los astronautas que van a la Estación Espacial Internacional, en la Soyuz, van pegadísimos. O sea, 10 gramos más que sea gordo uno de ellos y se sale por la ventanita, si es que tiene ventanita. Entonces son espacios, pero tú me dirás, sí, van apretados, van incómodos como en un bus en un barrio popular, pero es un viaje corto, digamos, horas. Ok, te lo acepto, horas, son algunas horas. Pero ¿a dónde van? Ellos van finalmente a la Estación Espacial Internacional, que es sí más amplia. Pero allá tienen que convivir en ese espacio que aparentemente es grande, pero después que estás un año metido dentro de ese espacio sin poder salir afuera, salvo que te obliguen a salir a hacer una misión espacial, lo cual te lleva muchas horas de preparación, no hay que dejar de pensar que también tienen que tener una preparación muy buena para soportar ese encierro. Estás flotando todo el tiempo, estás volando a una gran velocidad en una estructura metálica súper delgada que cualquier piedrita suelta por el espacio te lo puede perforar y no te salva ningún Harrison Ford, ningún superhéroe, y estás dependiendo de que tengas energía, estás dependiendo de que alguien te fabrique oxígeno, estás dependiendo de que alguien te fabrique agua, y además, como si fuera poco, tenés que convivir con otras personas. Pero bueno, muchos astronautas, muchas astronautas, mujeres, hombres, rusos, americanos, de otras nacionalidades, lo han hecho, lo siguen haciendo y evidentemente tienen que tener una preparación muy grande porque no importa lo espacioso que sea el lugar, de todas maneras el tema de la convivencia, el tema del trabajo, y acordate que ellos van a una velocidad que hace de que 16 veces por día por día nuestro, ellos ven salir el sol, o sea, no pueden decirse buen día cuando ya se tienen que saludar como buenas noches. Y cómo hacen con el tema de que no se pueden ir, hoy no tengo ganas de trabajar, hoy no, que me duele la cabeza, me voy a ver televisión, tienen que tener un plan de actividades riguroso. Y tampoco podés decir, bueno, no, me cansé, me voy a dormir, me voy a mi habitación no sé, a fumarme un puro, porque no tienen habitación, tienen que meterse en una bolsa, colgarse por ahí y tienen que aprender a convivir con eso. Entonces realmente es esa experiencia que lleva muchísimos años de vivir y de trabajar en espacios muy confinados, de vivir confinados en espacios muy reducidos. Seguramente es una experiencia que puede servirnos al resto de los que no somos superhéroes para aprender a trabajar y a vivir en esas condiciones o en condiciones en las que nosotros pensamos que es muy duro el estar encerrados. Y como siempre encontramos el punto de unión de decir, bueno, es muy duro estar encerrado, es muy duro estar flotando, se verá bonito en los primeros 6 meses, después harto de que no puede quedarte parado nunca porque no sabe dónde está el piso.
y de golpe ves a tus compañeros que pasan flotando de un lado para el otro y ya te cansarás. O sea, no puedes tener mal genio porque tampoco puedes salir afuera a que se te pase. No podés salir y decir, bueno, me voy a dar una vuelta, me voy a comprar cigarrillo a la esquina, porque no podés salir, no podés fumar, porque va a explotar todo. Y lo único que podés hacer es pedir domicilio, porque la comida te la traen en una nave que llega a la estación espacial. Y entonces vos me vas a decir, bueno, y entonces el asunto del baño. Y claro, ahí otra vez, tienen baño, es más cómodo que los baños que tenían en los submarinos de aquellas películas, pero lo incómodo es, ok, no estamos preparados. Interesante eso, porque si has visto alguna vez un documental, también se hacían entrenamientos en un simulador, que no te voy a dar detalles aquí, escatológicos, es cómo usar el baño en condiciones de ingravidez. Entonces, vos escuchaste que en las naves, en la estación espacial, siempre están preparados sistemas de emergencia por si los astronautas tienen que evacuar la nave, la estación espacial. Pero lo complicado es evacuar de la otra me refiero, porque tienen que aprender cómo hacerlo en condiciones de ingravidez. Y me imagino, no te voy a dar detalles, te lo dejo librado a tu imaginación, qué sucede cuando vuelven a su casa y se olvidan que ahora ya no están en condiciones de ingravidez. En todo caso, el tema del baño siempre es importante, aunque en el caso de la Estación Espacial Internacional, a diferencia del submarino, ahí no se trata de que no te bañes porque no hay lugar donde hacerlo. Sí tenés lugar donde asearte, pero el tema es, cuídame el agua. ¿Por qué? Porque el agua, porque no tengo tanque de agua, no hay, te aviso, no hay conexiones de agua de aquí hasta la estación espacial. Y entonces el agua tampoco te la pueden llevar cada vez que pedís un domicilio, porque el agua pesa mucho. Entonces tú me dirás, y bueno, pero ¿y entonces qué hago con el agua? ¿Será que aprenden ellos a vivir sin agua? No, ellos necesitan agua igual que nosotros. ¿Y de dónde pueden fabricar agua? Bueno, se puede fabricar a través de un proceso que tiene que ver con electroquímica, generación de energía, usando celdas de combustible, y el producto de esa reacción es agua. Qué bacano, ahí tenemos una fuente, ganamos todo porque tenemos energía que se necesita y tenemos agua que se necesita. Pero esa agua no alcanza. ¿De dónde sacamos el agua? De la otra agua que haya disponible. ¿Dónde hay más agua disponible? Allá no hay arroyitos, no hay lagunas, sino que lo que hay es sudor, lágrima y pis, te diría, si me permites el término. Y efectivamente se recoge el agua que se exuda, que se libera, y mediante un proceso de purificación se recupera el agua libre de esos contaminantes. O sea que es otra cosa a la que te tenés que acostumbrar si pensabas ir a la Estación Espacial Internacional, a que es probable que te pases durante meses tomándote el mismo café todos los días. No sé si me entiendes la indirecta. El tema del baño es complicadísimo. Hay una historia muy interesante que si te la muestran en una película vas a decir, no, esto es Hollywood, mucha fantasía, no te creo, no hacía falta que pusieran tanto. Y es una historia que ya quedó un poco en el olvido, porque todo el tiempo hablamos de la Estación Espacial Internacional y estamos mirando de cara a los próximos viajes a Marte. Sin embargo, hubo muchos accidentes y anécdotas de todas las misiones previas que llevaron a la Estación Espacial Internacional. La predecesora es la Estación Espacial Mir, que era rusa y más o menos cumplía la misma función que la que tiene ahora la Estación Espacial Internacional. Por supuesto que era mucho más pequeña, tenía ya sus años, hay todo un montón de historias a través de eso, tenía ya sus años de operación. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya estaba dañada, que tenía fugas de líquido refrigerante, fugas de agua, había que estar todo el tiempo haciéndole mantenimiento. Y hubo una serie de accidentes, algunos que fueron muy muy graves, cuando el carrito del domicilio, es decir, una nave Progress, llegaba, y por ensayar cómo anclarla a la nave sobre la Estación Espacial Mir, se hizo de una manera equivocada, y la cuestión es que en vez de encastrar de manera suave, lo hizo de manera un poco más violenta. Y que a vos te choquen la puerta de la casa te molesta, pero si te chocan la puerta de una estación que está girando en el espacio,
te molesta un poquito más. ¿Por qué? Porque te cambia el sentido del giro, te mueve los paneles solares, te quedas sin energía. Bueno, y ahí empezó toda una cadena de acontecimientos. Esto ocurrió en el año 1977. Le pasaron a había 3 personas, un americano y 2 rusos, le pasaron todas las que te imagines y más. Y todas allá adentro, y bueno, de todas maneras lograron superar todas esas dificultades y lograron regresar a la Tierra. Pero dentro de esa cadena de cosas que le pasaron, que fueron muchas, estaban tan complicados ellos en la vida, con tan poca fortuna, que además de dañarse tantas cosas, de perder la posibilidad o de quedarse sin energía, y de tener que ir a la nave donde iban a hacer un escape, iba a decir evacuación, pero para que no me lo tome a mal, de emergencia, estaban a punto de abandonar la Mir muchas veces porque no lograban solucionar todos los problemas que tenían, hasta que lo lograron solucionar. Pero además de todo eso, por esas cosas del destino, se les dañó el inodoro. Entonces eso implicó, no le podés decir, bueno, espera hasta que arreglemos el inodoro. ¿Qué hace? No podés ir afuera, no podés buscar un árbol. Estás adentro de la estación, también tenés que respetar la nariz de los demás y todo el cuento. La cuestión es que tenían que usar unas bolsas que me imagino no eran de los más cómodos, ni te digo la privacidad, pero andar con una bolsa en la que se sellaba, espero que de manera hermética, y se le tiraban dentro unas pastillas que actuaban como agente antimicrobiano, antibacteriano. Pero digamos que de todas las cosas que les pasó, que fueron muchísimas, además de eso se les dañó el inodoro. Hablando de otras situaciones en las que nos vemos enfrentados o en las que se han visto enfrentados a encierro, está el caso de los exploradores. Acordate de aquellos personajes aventureros que fueron los primeros en llegar aquí al Polo Norte, que al Polo Sur, durante viajes larguísimos que hacían sobre el hielo, con trineos, con sus perros muertos de frío, con pocos alimentos, que se veían obligados a estar muchos días y meses en carpas en esas condiciones, y que cómo hacían ellos para sobrevivir. Entonces también fueron experiencias de confinamientos en condiciones muy extremas, donde se terminaban comiendo literalmente a los perros, que cuando se quedaban sin alimentos, y ya se empezaban a mirar con cariño entre ellos cuando ya no quedaban ni siquiera los perros, ¿no? Lo mismo que los casos, algunos que vos dirás sí son de ficción, como el caso de Robinson Crusoe. ¿Te acuerdas la historia? El náufrago en la isla desierta, que la historia verdadera no estaba del todo desierta porque se encuentra con con un nativo que se llama Viernes. En cambio Tom Hanks se encuentra con un balón que se llama Wilson. Y eso me hace acordar, volviendo al cine, ya que me lo preguntas, a una película del año 1968 que te la recomiendo, que se llama Infierno en el Pacífico, y donde actúan solamente 2 actores. Toshiro Mifune, que era un actor japonés muy conocido, y Lee Marvin, actor de muchas películas de acción. Hacen de un soldado americano, un soldado japonés, que los dos están en una isla desierta. Caen los dos a esa isla. Bueno, la película es increíble porque durante toda la película son 2 enemigos que tratan de joderse la vida uno al otro, y se hacen de todo, uno contra el otro. Pero hasta que en algún momento van a descubrir que si no se ponen de acuerdo, no van a lograr salir nunca de esa isla. No te voy a contar el final, pero realmente era un infierno en el Pacífico. En todo caso, mira que hay muchas situaciones cotidianas, labores que implican los que trabajan en un subterráneo, personas que los ascensoristas, personas que viven trabajando en un sótano, en las minas, situaciones muy complicadas. Hay muchas más personas de las que imaginamos que hacen sus labores en condiciones muy, muy complicadas. Pero cuando nos tocó a nosotros, obligados, nos pusimos todos desesperados porque no sabíamos cómo era esto. Tal vez, si te pones a pensar, y con eso voy terminando, de alguna manera todos estamos siempre en aislamiento preventivo. Todos de alguna manera estamos encerrados, siempre. Estamos encerrados respecto a otra gente porque estamos encerrados en ese interior, en nuestro interior, que en algunos casos puede llegar a ser difícil de sobrellevar. Y tal vez lo más complicado de este encierro mundial es que por primera vez
nos vimos obligados a estar encerrados y nos dio miedo, por primera vez, a quedarnos solos con nosotros mismos. Porque al final, todo tiene que ver con todo.